Sí, muy suave. Bueno, lo que te pasa, como alguna vez les comenté, no sé si a ustedes, bueno, si no se los comento, de que las luces LED en realidad no funcionan a 220 directa. Tienen un transformadorcito y un circuito electrónico. Lo que se te puede pasar es que se te haya quemado el circuito electrónico, ese que lleva la tensión y la corriente que necesitan los LED, o puede ser que alguna de los LED también esté con alguna complicación ahí en el medio, pero principalmente es que el transformadorcito, fíjate si lo abrís, que tiene que tener un transformadorcito, aguantar un segundo que... no lo tengo por acá. No lo tengo por acá. Bueno, después en el próximo, si nos conectamos de vuelta, te lo busco. Es una cosita chiquitita así, un modulito. Sí, Y lo que tenés que hacer generalmente es cambiar todo. cambiar todo. Y sí. Excepto que lo puedas conseguir al cosito ese, al módulo. Pero así todo no sabés si los LED por ahí están quemados también, ¿viste? Yo una vez lo medí al módulo y el módulo estaba funcionando bien. Y los LED estaban complicados. Sí, a simple vista se ve, porque lo vi yo, viste que se ponen en negro los LED. ¿Se ponen en negro, Ari? Sí, hay uno que está en negro y bueno, pasa, viste, en las lámparas de LED también. Sí. Viste que vienen de plástico. Sí, es plástico, sí. Vos lo sacás y lo ves que está quemado y si lo puenteás, prende. Claro, joya, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que como viene todo preparado y diseñado para esa cantidad de LEDs, en un momento que no funciona uno, te empieza a joder el otro. Ya se empiezan a joder, sí. Sí. Por eso que viene todo para tirar y volver a comprar. Claro, hay que volver a comprar otro. Y no sé cuánto Para sale eso, qué sé yo, si está muy caro, por ahí lo podés reparar. Pero te vas a ir hay que quedando ver. sin LED. Sí, no sé. Vamos a ver qué. Fíjate, si querés jugar un rato, Juan, puentealo, hacer como hace Ari, que ahí que te dé una mano y va jugando con eso. ¿Y se No. puede reemplazar, ponerle el LED ese quemado? Sí, lo tenés que, según si es la tirita, lo que pasa es que tenés que, no sé si se ve que está soldado o no, y tenés que volver a soldarlo, pero te queda complicadazo a veces. Claro, no te queda bien. Y viste que viene todo, como te digo, para tirar y volver a comprar. Y comprás. Sí. Sí, pasa eso mucho. Y los modulitos, eso también, ¿no saben? Son desastrosos. Te dura lo que dura y después, chao. A reemplazarlo con lo que haya. Bueno, muchachada, bien. Volvemos. Estábamos en... Ya me perdí yo, esperen que acá. Compartir. No, este no era. Este es el que me aparece en el course. Uy, ¿dónde estaba? Acá. Compartir, chau, y ahí. En clases, ¿sí? Protecciones. Bueno, vamos a arrancar, sí, con protecciones. ¿Les parece? Acá tenemos protecciones termomagnéticas, ¿sí? La primera protección que se van a encontrar de las más comunes, de la más común, es la termomagnética, ¿sí? O la famosa térmica. Bueno, se pueden encontrar de varios tipos, ¿sí? Dependiendo también el uso con que se les dé. En principio, acá miren que les da una definición, ¿sí? Es un medio de protección y desconexión a base de elementos mecánicos, ¿sí? Como ven acá, la perillita esta, ¿sí? La palanquita, cuando salta, cuando abre, tac, baja, y después para volver a rearmarla tienen que subirla, ¿sí? Sirve básicamente para dos cosas, ya lo estuvimos charlando. Sirve para la cuestión de cortocircuito y sirve para la sobrecarga. Tiene una parte que es térmica, por eso se llama termomagnética, y otra que es magnética. La térmica funciona para sobrecargas, ¿sí? Y la magnética funciona en caso de cortocircuito. ¿Por qué? Porque el corto es una corriente grande, muy grande, pero de muy poquito, que dura muy poquito tiempo, o debería durar muy poco tiempo, porque si no quema todo. Entonces, para lograr esa respuesta rápida, es que esta llave se le pone una parte magnética. Bien, que funciona en base a un campo magnético. Miren, acá tienen los elementos. ¿Sí? Esto que ven acá, ¿sí? Que lo ven de este lado, es la parte de la bobina. Si la logran desarmar,
un día una térmica, se van a encontrar con esto que es recontra grueso. Estas espiras, ¿sí? Y fíjense que son 2, 3, 4, 5, en este caso. No son muchas espiras. ¿Sí? Espera que Germán debe andar medio complicado. ¿Sí? Bueno, esperen que los perdí ahora ustedes. Ahí. ¿Sí? Entonces, cuando pasa una corriente muy grande, permanentemente está pasando corriente por acá. Lo que pasa es que, dependiendo de la corriente que pases, es el campo, la intensidad del campo que genera esta bobina. Cuando esa intensidad, ¿sí?, de la corriente aumenta la intensidad del campo magnético, lo que hace accionar directamente al mecanismo de apertura. ¿Sí? Y la palanquita esta, ¡pum!, baja. Esa es la parte que utiliza la magnética. Y para la térmica, acá no sé si se llega a ver bien, esperen que, a ver si se ve. Por acá abajo se van a encontrar que tiene una laminita de un bimetal. ¿Sí? Acá. Bueno, en este caso lo tiene bimetal, dice por acá, pero generalmente está por acá abajo, en las térmicas. Ese bimetal lo que hace es que cuando se va calentando, a medida que va pasando más corriente, y cuando llega a cierta cantidad de corriente, genera tanto efecto Joule, ¿sí?, que hace que se dilate ese metal, y en esa dilatación abre y mueve el mecanismo para que se abra. ¿Está bien? Este mecanismo es mucho más lento que el del magnético. Lleva más ¿Ese es tiempo. cuando hace con el calor o no? Exactamente, hasta que se calienta, dilata y termina abriendo. ¿Bien? Esas son las dos mecanismos que tiene la llave termomagnética. Por más que se encuentren, ahora les explico la cámara de extinción. Por más que se encuentren estas, que son bipolares o tetrapolares, están armadas, si se fijan bien, cada una de una unipolar. ¿Sí? O sea, cada uno de estos modulitos en realidad es una llave así. Después se comunican mecánicamente por esta palanquita. ¿Sí? Entonces salta una y saltan todas las fases, o la fase del neutro. Esta cámara de extinción es lo que hace muchas veces a una termomagnética de mejor calidad o de peor calidad. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque justamente cuando ocurre, por ejemplo, un corto, o cuando hay que volver a accionar y hay mucha carga, se generan arcos eléctricos. Cuando se genera ese arco eléctrico, esta es la cámara que tiene que disipar ese calor, ¿sí?, ese arco, digámoslo así, para que no se queme el resto de los componentes. Lo que se van a encontrar muchas veces, sobre todo cuando está bastante usado o ha saltado muchas veces, o ha tenido muchas cierres y aperturas, esta llave termomagnética, es que esto está bastante negro. Entonces ya esa térmica está media jodida. ¿Sí? Bueno, muchas veces, como les decía, esta cámara es lo que hace la diferencia entre una térmica buena y una térmica de menor calidad. Bien, todas tienen que tener la norma IEC, ¿sí?, que habíamos hablado el otro día, que seguramente ahora la vamos a ver. Bueno, acá les dice, miren, protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas. Para hacerlo un poquito más gráfico, el cortocircuito, acá la señora está conectando algo, un elemento. Cuando lo conecta, ese elemento está en corto. Que esté en corto significa que la fase se unió con el neutro con muy bajita resistencia, o sea que puenteó la carga, digámoslo, y se conectaron directamente los cables. Eso genera, como ya hemos visto, con baja resistencia, una corriente muy alta. Después vamos a ver también que no tiene que superar los 10K, 10 kA, que ya estuvimos viendo algo también. Después vemos cómo lo calculamos. La sobrecarga. Ahí actúa la parte magnética, sería. Ahí actúa la parte magnética, Juan. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque, como les digo, es una corriente muy alta y que tiene que ser lo más instantáneo posible, el corte. Si no, puede llegar a quemar la instalación completa. Y la sobrecarga tiene que ver con esto, ¿ven? Cuando uno le conecta una zapatilla y le empieza a conectar 200 cosas a la línea. Entonces empieza a ver cada vez más corriente, cada vez más corriente, cada vez más corriente. Bueno, cuando supera la I nominal de la térmica es, por ejemplo, si uno compra una C20, 20 es 20 amperes. Si se supera esa I nominal, entonces en cualquier momento puede abrir esa térmica. Les voy avisando que no abre a los 20, ni a los 21. ¿Sí? Mucho menos lo hace de manera instantánea. Después les voy a mostrar el gráfico en el cual las térmicas funcionan. Bueno,
La norma, ¿sí? La IEC acá tienen 60898, esa es la norma internacional que tienen que estar avaladas. Las corrientes nominales. Esto es lo más básico que se van a encontrar. Antes de esta, de la de 10 amperes, está la de 6. ¿Sí? Y hay algunas más chiquititas también. Pero normalmente para una casa, para iluminación igual se pueden usar las de 6, se llegan a usar las de 6, pero empezamos a usar las de 10. 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 es raro encontrársela, pero por ahí encuentran. 63 es lo más normal después de 40, 80, 100, 125. Igual nosotros, ¿hasta cuál vamos a llegar? Digamos, si cumplimos las 770. Hasta la 63. 60. 63, ¿sí? O sea, si nosotros en algún caso deberíamos pasar más de 63 amperes, porque calculamos que la potencia de toda la casa supera los 63 amperes, entonces ya nos tenemos que ir a la 771. Como que acá habría que hacer un corte y decir, bueno, de acá para abajo podemos utilizar la 770, pero de acá para arriba sí o sí la 771. No les queda otra. Bueno, y acá viene un poco lo que creo que Adrián les había explicado hace un tiempito atrás, y que después lo estábamos charlando nosotros también. Características de tiempo y de corriente. ¿Sí? Fíjense que existen varios tipos de térmicas, ¿sí? O termomagnéticas. Acá aparecen 4, pero hay más. Hay bastantes más. Aparecen estas porque son las más comunes. A, B, C y D. Les diría que arranquemos de la B, la C y la D, que son las más normales, porque fíjense, la A, la aplicación que tiene es protección de líneas para alimentación de semiconductores. No lo vamos a ver nosotros, ¿sí? La B sí es protección de línea de gran longitud. Tampoco la van a ver en una casa, ¿sí? Para una casa no se utiliza una B, generalmente, pero sí la C y en algún caso pueden llegar a utilizar la D. ¿Bien? Esto que dice margen superior y margen inferior es el dato fundamental para saber cómo va a funcionar la térmica en caso de cortocircuito y en caso también de arranque de motores principalmente. IN significa la I nominal. Entonces fíjense, el margen inferior les dice que puede ser 5 veces la I nominal. Y el margen superior 10 veces la I nominal. ¿Qué significa? Que si ustedes se compraron una C, ¿sí? Una tipo C, 10, vamos a poner el caso más común, la I nominal es 10 amperes. El margen inferior, para que actúe la protección magnética, ¿sí? O sea, la protección por cortocircuito, es 5 veces esa I nominal. O sea que una C10 abriría en la parte magnética en 50 amperes. Y puede actuar entre 50 y entre 100, en este caso, pues serían 10 por 10. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ese es el margen en el cual actúa la parte magnética. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en un arranque de motor, hay veces que los motores tienen 7 veces su binominal en el arranque. Si la térmica está muy justita, muy justa puesta, imagínense un motor que consume 10 amperes, y ustedes le ponen una C10, y justo cuando arranca tiene una I de arranque de 7 veces su I nominal. Esta térmica puede ser que le salte por la parte magnética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente si multiplican 7 veces por 10 amperes del motor, le da 70. Y si acá multiplican con la térmica 5 veces por la I nominal, les da 50. Entonces entra en el rango en el cual puede saltar por la magnética. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, o se pone una D, que fíjense que su margen inferior es de 10, ¿sí? Su superior de 20, ahí estaría cubierto, o se pone una C16, por ejemplo, que siempre es recomendable, siempre, irse un poquito más arriba de lo que ustedes calcularon. ¿Sí? Entonces, ¿se calcularon 10 o están en 9,5? Váyanse a una 16, no lo duden, no lo pongan justo, porque le va a traer problemas al cohete. ¿Bien? Entonces se van con una 16, calculan el cable y están seguros que ya entra. Es muy difícil que hagan el cálculo y no entre. ¿Bien? Las D... si vos tenés una térmica de 40, ponés en tu casa, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas tenés que enchufar para que actúe por sobrecarga? Calculémosla. Calculémosla. O sea, mirá. En toda la casa sería eso. Si vos tenés una térmica para toda la casa...
Bueno, la térmica para toda la casa debería estar solamente en el tablero principal, o en el general, pero de todo, ¿sí? Después, por cada sector deberías tener una térmica. ¿Sí? O sea, por ejemplo, recuerden que mínimamente tienen que hacer una línea de tomas de usos generales, una TUG, y una para iluminación. ¿Sí? Eso como mínimo en el menor de los casos. Entonces, teniendo ya sectorizadas esas dos partes, ahí tenés dos térmicas. Pero esas dos térmicas deberías protegerla con una térmica general. ¿Bien? Entonces, fíjate que si vos tenés una térmica general, qué sé yo, de 40 amperes, cuando lo multiplicás por 220 voltios, ahí te da la potencia en la cual esa térmica o termomagnética puede aguantar. ¿Sí? Si hacemos la cuenta rápidamente, 220 voltios por 40 amperes le va a dar alrededor de 8.800 volamperes. ¿Sí? ¿Cómo se saca la cuenta? Muy fácil. Ustedes empiezan a colocarle potencia. Por ejemplo, un hornito tiene, a ver, utilicemos el watt como unidad. Volampere, digamos que es watt. Después lo veremos más adelante por qué cambia. Pero, no sé, un hornito tiene 1.200 watts. Bueno, conectaste el horno. Tenés una resistencia del termotanque eléctrico que tiene 1.500 watts. Bueno, ahí ya tenés 2.700 si se conectan los dos juntos. Tenés, no sé, motores que en total suman otros 1.500 watts si se prenden todos. Bueno, ahí ya tendrías 4.200. Aire acondicionado. El aire acondicionado tenés que ver cuántos, y no sé, si tenés, bueno, qué sé yo, una pava. Microondas, heladera. Claro, una pava, y encima pusiste la plancha, te pusiste a planchar, bueno, y ahí se te fue la potencia al diablo. Que siempre les repito lo mismo, no es lo mismo que la energía, ¿tá? Porque la potencia es, digamos, es cuando uno empieza a conectar aparatos y están en simultáneo, todos actuando, todos trabajando, ¿sí? Ahí es donde se ve la potencia. Entonces, fíjate, Juan, que, qué sé yo, para todo eso te alcanza. Depende de lo que vos le conectes. ¿Sí? Claro. Deberías sumar las potencias de todo lo que está cubriendo aguas abajo esa térmica, para saber si te sirve. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, ya igual vamos a hacer cuenta más adelante. Bueno, y otra cosa es que, nada, el tiempo límite, acá que me faltaba esto explicarle, que fíjense en el tiempo que actúan, ¿no? 0,1 segundo, y el margen superior acá es menor a 0,1 segundo, ¿sí? Entonces, esto actúa bastante rapidito, ¿bien? Bastante rapidito. Una cosa más, las térmicas D se utilizan bastante en fábricas cuando hay varios motores puestos sobre una misma línea. Entonces tienen, no sé, telares o cosas por el estilo, donde tienen una línea de 5 o 6 motores. Bueno, si llegaron a prender 2 o 3 juntos, se va al diablo la corriente, ¿sí? En el arranque. Entonces por eso se suele utilizar una D, que tiene más margen, ¿sí? Es 10 veces su I nominal. Bien, si tienen que hacer algún día algo de fábrica, tienen que hacer algunos cálculos un poquito más complicados. Acá, bueno, les da algunas ventajas que tiene, ¿sí? Y esto es básicamente lo que se encuentran. Acá tienen los interruptores ABB. ABB, por ejemplo, es una marca que es muy copada, ¿sí? Bastante buena. Te van a encontrar de 0,1 hasta 125 amperes. De 4,5 hasta 50 kiloamperes, ¿sí? Este es el poder de corte de la termomagnética. O sea, el cortocircuito debería estar por debajo del valor que yo elegí. Y después tienen B, C, D, K y Z. Bueno, estas se utilizan para la cuestión electrónica, que como alguna vez les comenté, tienen muchos problemas con pulsos que mandan así muy alto, con el ruido que generan. Entonces eso puede hacer que la llave termomagnética o el diferencial salten sin tener ningún problema de nada, pero porque simplemente está generando mucho ruido. ¿Bien? Así que se los comento para que en algún momento lo tengan en cuenta. Bueno, y acá llegamos, ahora sí llegamos a la parte de la curva de la térmica, que es esto que estábamos hablando, tan importante y tan interesante. Me voy a ir, a ver, voy a empezar por esta y después me voy a un poquito más abajo. Esto que ven acá es lo típico que ocurre en una térmica. Tienen una parte que es para la parte térmica, ¿sí? Que se llama banda
las bandas de tolerancia, ¿sí? Para la desconexión térmica, que llegan hasta estos puntos. ¿Bien? Fíjense que la curva no es tan pronunciada, ¿bien? Como después lo es acá, que hace directamente, ¡pum!, baja. Esta es la parte magnética, ¿sí? Tampoco es una vertical, porque no es instantánea, pero es un poquito así, bastante pronunciada. ¿Bien? Acá tienen la I nominal, y de este lado tiene el tiempo en el cual dispara la térmica. Vamos a verlo un poquito más abajo, que tenemos números puestos. Fíjense cada una de los distintos tipos de térmica, cómo es su curva, ¿sí? Todas en la parte térmica, acá arriba confluyen en lo mismo. Pero cuando se empiezan a acercar a este sector, que es justamente el cortocircuito, es donde difieren. La D, por ejemplo, ven que tarda bastante más tiempo. Este es el múltiplo, ¿sí? 10 veces I nominal. Arrancaría acá, miren, la D. ¿Bien? Y terminaría por acá, en 20. Fíjense la C. La C arranca en 5 y termina en 10. ¿Sí? Y acá tienen la Z. La Z trabaja entre 2 y 3 subinominal. La B, bueno, en fin, tienen cada una de las curvas. ¿Bien? Y este es el tiempo de acción dependiendo el cortocircuito que haya ocurrido con la térmica que hayan elegido. ¿Sí? Estos son segundos, 0,1 segundo, 0,05, 0,02. Acá tienen 1 segundo. Bien, estaría en esta parte. Pero fíjense que cuando trabaja el cortocircuito tarda nada, milisegundos en abrir. Esa es la idea de la llave termomagnética. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende hasta acá, muchachada? ¿Sí? Sí. ¿No quedó ninguna duda? Lo que suele ocurrir muchas veces con las llaves termomagnéticas es que a veces saltan la que está aguas más arriba que la que está agua más abajo. ¿Sí? A ver, ¿qué me refiero con agua arriba o abajo? Si ustedes arrancan en el tablero principal, esa es la que está más aguas arriba. De ahí para abajo empiezan a venir la térmica que aparece en el tablero general, y después de ahí en los seccionales. A veces salta una térmica del tablero general cuando debería haber saltado una del seccional. Porque para eso justamente armaron el tablero, para que no les corte la luz de toda la casa o toda la vivienda o lo que tengan, sino que cuando tienen el problema quede sectorizado. Cuando pasa eso, hay que meterse con las curvas, porque seguramente hay una desincronización entre las térmicas. ¿Cuál es la recomendación que siempre se hace? Utilicen las mismas térmicas de las mismas marcas, ¿sí? Porque saben que el fabricante le está dando la curva para todas iguales, que están probadas. Obviamente siempre la de aguas arriba tiene que ser más grande que las de aguas abajo, y en algún caso puede pasarles de que tengan que cambiarle el tipo, ¿sí? Si el tipo de térmica, aguas arriba, para que no les salte cuando prenden las otras. ¿Sí? Pónganse que, no sé, tienen varios circuitos de motores. Entonces le pusieron todos tipo C y todas funcionan perfectas. Ahora, suelen prenderse 3 o 4 juntos. Y salta la térmica general de arriba. Bueno, o agrandan esa térmica, ¿sí? O van a tener que cambiarle el tipo de térmica. Ya, nosotros con Adrián el año pasado fuimos a hacer a una iglesia, Sí. un trabajo con Adrián Gaba, y saltó, hizo un cortocircuito y saltó, y había térmica por todos lados, no lo podíamos encontrar de dónde había saltado. Porque fuimos al tablero general, a la entrada, encima había, pero banda. Bocha. Como era una iglesia, no sé, no te quiero bracear, pero había como 6 o 7, había fácil, dando vuelta ahí. Che, ¿y qué era al final? ¿Pudieron encontrarlo? Estaba dentro de la iglesia la térmica que saltó, porque no estaba, en un sector había saltado, pero no sabíamos de dónde venía, porque teníamos que buscar toda la... Porque como van haciendo colaboraciones, uno hizo una cosa, otro hizo otra, y otro hizo otra, y... Otro como la grave, iglesia, lo hace el que va. otro grave problema es ese, ¿viste? Cuando empiezan mucho a hacer recauchutaciones del otro o ampliaciones o qué sé yo, empieza a ser todo medio complicado. Ya después no sabes por dónde está el problema. Recomendación. Fue una risa. Siempre el profesor, estamos todos buscando por todos lados. Bueno, pero lo Hasta pudieron que uno vio encontrar. un cable y dijo, ahí entra un cable, mirá, fíjate que entra un cable ahí, capaz que es ahí adentro, es esa. Y justo Claro. entramos y dice el cura, no hay nada ahí. Y viene una señora que cuidaba ahí hace no sé cuántos años y dice,
sí, allá hay una cajita, dice que y estaba ahí la térmica. Esa es la que había saltado. Bueno, Pero, decí. no, digo, la importancia de tener el plano hecho. Claro. Vos fijate que No, tenés porque ahí no había nada, me parece. claro, tenés que preguntarle a alguien a ver si, qué sé yo, y qué sé cuánto, y no sé. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo vienen las líneas? Ahí tendrían que tener los planos y ya está, solucionado el problema. Pero va, solucionado, por lo menos tienen una herramienta para encontrar dónde está la cuestión. ¿Sí? Bueno, Sí, ya con que esté hecho todo de una, mejor. sí, tratar de pensar en que en un futuro puede haber ampliaciones es lo mejor que se puede hacer de entrada, de entradita. Porque después pasan las ampliaciones. Bien. Bueno, muchachada, vamos con protecciones diferenciales con termomagnética, ¿quedó alguna duda? Nada, ¿no? No. Ya lo habían visto con Adrián. No, a eso. perfecto. Perfecto, muy bien. Julián. Julián, el otro día me mandaste unas fotos de tableros que después las voy a subir. Que Sí, eran me dijiste de tu laburo, ¿no? sí. Genial, genial. Tableros de potencia a potencia son esos. Sí, son cojudos. No sé qué alimentan, pero deben alimentar equipos. Y creo que uno de los que te mandé primero es la entrada general del grupo electrógeno, Mm. que es de 500 kVA. Y después sí están los seccionales de las salas de equipos. Recién estábamos hablando para que tengan una idea, ¿no? 500 kVA. Serían 500.000 volt-amperes, ¿no? Recién estamos hablando de 8.800 volt-amperes, o sea, 8,8 kVA, con una térmica de 40, ¿no? Digo, para que uno tome dimensiones de las potencias en las cuales estamos hablando y lo que en domicilio pasa muchas veces es muy chiquitito respecto a lo que pasa en industrias o empresas de servicio, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, ténganlo en cuenta también, que son unidades a veces bastante más grandes. Bueno, esperen que se me perdió dónde estaba. Acá. Después les subo la foto de los tableros que me mandó Julián, así los tienen también. Y qué sé yo, y lo pueden ver. Bueno, protecciones, llave diferencial. Bueno, miren, lo primero que tendríamos que ver para ver llave diferencial, acá agárrense un poquito de las manos, porque es un capítulo que para entenderlo bien lleva su tiempo por ahí, ¿sí? Así que dedíquenle un poco de tiempo y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Lo primero que hay que ver son las conexiones a tierra, ¿sí? Que yo en algún momento les comenté que el transformador de la calle tenía su punto neutro, ¿sí? Conectado a tierra. Si recuerdan de las primeras clases que estuvimos viendo, el potencial del neutro, ¿cuánto era? 0. 0, bien, genial. Tengan en claro de que el potencial del neutro tiene que ser 0. Porque a veces no es 0. Y pasa de que no es 0. ¿Cuándo no es 0? Cuando esta parte de la conexión a tierra, que está conectada al neutro, se desconecta y se desbalancean las líneas. Pero se desbalancean porque justamente tienen diferentes corrientes cada línea. Imagínense que de cada línea sale una monofásica. A ver, algo que por ahí todavía no les comenté, pero hay que tenerlo bien en claro. Todo se trabaja en trifásica. Todos los sistemas son trifásicos. Cuando uno hace el monofásico, lo que hace es saca de una línea y un neutro, y ahí forma una monofásica. Entre fase y neutro hay 220 voltios de diferencia de potencial. Y entre fase y fase hay 380 voltios. ¿Sí? No hace falta tener las tres fases para tener 380 voltios de diferencia de potencial. Simplemente entre dos fases, ustedes ya tienen esos 380. Entonces, como... Igual te lo bajan con neutro, ¿no? La trifásica. Las trifásicas dependen qué conexiones, pero la gran mayoría vienen con neutros. Hay conexiones que se hacen sin neutro. ¿Sí? Que para hacer ese tipo de conexión, las cargas tienen que estar absolutamente equilibradas. Pero vamos a ir por parte, porque si no les voy a armar un marote en la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se desequilibran las líneas? Bueno, por una cuestión muy simple. Como van tomando líneas monofásicas, cada una de esas líneas tiene una corriente distinta.
Esa corriente depende de lo que se le vaya conectando entre esa fase y ese neutro. Si fueran trifásicas, sobre todo los motores, las tres fases son iguales las cargas que tienen, entonces no tendría ese problema. Pero como ya sabemos, son monofásicas, ocurren. Bueno, para que ese desbalanceo no genere un desbalance en las tensiones, es que se conecta el neutro a tierra, a potencial cero. Entonces como que se fuerza todo el tiempo a que el neutro esté en el cero. ¿Sí? Por eso a veces les digo que ese neutro puede que no esté en cero, y ahí es donde empiezan los problemas. Pero es un problema que va a tener la distribuidora, porque puede ser que se le haya cortado el cable de neutro a tierra. ¿Sí? Y eso es un problema. Nuestra conexión principal es esta, la TT, tierra-tierra, se llama. ¿Sí? Esquema de conexión, tierra-tierra, que es la que le expliqué hace un ratito. Después miren todas las que existen. ¿Bien? Y tienen que ver con diferentes sistemas. Inclusive si uno debería conectar un generador autónomo, ¿sí? Utiliza algunos de estos otros sistemas, que por el momento no lo vamos a ver para no hacer mucho despelote. Tierra sería la de una casa, ponele, porque es la tierra que la que te brinda el servicio y la de tu casa, por eso 2T. Es porque en realidad la tierra está conectada a este neutro, ¿sí? Viene de acá, y cierra el circuito cuando hay una fuga por tierra. ¿Sí? Entonces va tierra a tierra. ¿Está bien? Claro. Ese es el porqué. Acá quizás se ve mejor, un poquito mejor. Miren, este es el trafo, ¿sí? Recuerda que el transformador de trifásica tenía por lo menos 3 bobinas que en un momento se conectan en estrella, que después se los voy a mostrar cómo es la conexión estrella, pero bueno, por el momento no nos haga mucho despelote. Pero ese punto de estrella va conectado directamente a tierra, que es el neutro. El centro de la estrella es de donde sale el neutro. Y esta conexión, ¿ven por qué es tan importante muchas veces hacer la conexión de afuera para la distribuidora? Porque cuando sacan del neutro, acá la tienen, miren, esta es la conexión. Del neutro se vuelven a conectar a tierra. En caso de que falle alguna de estas cosas, ayuda a que por acá equilibre. Fíjense que siempre hay una corriente por tierra. Esta corriente por tierra, cuanto más grandes sean las potencias, más grande va a ser esto y más complicaciones van a tener. Pero tampoco nos metamos con ese despelote. Tengan en cuenta eso, que el trafo se conecta a tierra y se hace por el desequilibrio de cargas. Por eso aparece el problema de que cuando ustedes tocan una fase, hay descarga a tierra. No es que la corriente se va a tierra y se disipa en la tierra. Recuerden que siempre la corriente trabaja en un circuito cerrado. Si no, no puede arrancar en una fase de un transformador y terminar en tierra. Eso no existe. Se va a tierra porque cierra por tierra en el trafo. Entonces, salió de la fase, pasó por tu cuerpo, se fue por tierra y cerró por la tierra del neutro del transformador. ¿Se entiende? Claro, ¿Sí? por eso no te quedas pegado con la soldadora, por ejemplo. Con la soldadora no te podés quedar pegado. Bueno, en principio porque trabaja con muy baja tensión la salida. Trabaja con mucha corriente, pero generalmente con baja tensión. Entonces, por más que uno también toque los dos, es bastante difícil. Igual da patadas. Se siente un cosquilleo. ¿Eh? Siente un cosquilleo igual. Un cosquilleíto, sobre todo días húmedos, se siente, ¿no? Sí, sí me pasó a mí. Ha pasado. Bueno, pero tiene que ver porque la tensión está un poquito más elevada y ahí la tensión de seguridad ya empieza a ser, debería ser menor, ¿sí? Para que uno esté seguro. Pero siempre tiene que cerrar, ¿sí? Por eso que yo les comentaba el otro día, si ustedes quisieran colocar un transformador, no sé, tiene una línea, la línea 1 y el neutro, y quieren conectar un transformador en su casa, que no sea ni reductor ni elevador, ¿sí? Que sea exactamente igual, entonces que vengan 220 y salgan 220, se puede hacer. Lo que pasa es que queda aislado ese sistema. Entonces, por ejemplo, un diferencial no le va a funcionar, ¿sí? Porque ya no tiene la puesta a tierra. ¿Está? No tiene escape por tierra. Lo bueno es que si ustedes tocan la fase, o tocan cualquiera de las dos, porque en ese caso dejaron de ser fase y neutro, uno no se queda pegado, ¿sí? El tema es que si hay algo tocando a tierra y de golpe uno toca eso y toca la otra, ahí sí se cierra el circuito y podría haber saltado antes el disyuntor si estaba conectado a tierra. Entonces, ese es el problema, por eso no se hacen aislados los sistemas. Y siempre hay que hacerle la conexión a tierra. Y de ahí viene la importancia de hacer la puesta a tierra.
porque si en alguno de los casos llegara a haber un contacto indirecto en alguno de los artefactos con la fase, llámese la carcasa metálica de la heladera, por ejemplo, que era un caso muy típico en los cuales te quedabas pegado, si la fase entra en contacto con esa carcasa y la carcasa está aislada de tierra, entonces va a quedar a ese potencial, ¿sí? Y va a terminar descargando cuando uno le agarre la mano, le agarre la manija. Ahora, si yo tengo la puesta a tierra, ¿sí? Esa fase se va por la puesta a tierra y ahí debería saltar el disyuntor. ¿Está bien? Entonces, todas las complicaciones vienen porque el trafo sí o sí hay que conectarlo a tierra, el trafo distribuidora, y la protección nuestra tiene que estar para alguna fuga por tierra. Y ahí es donde trabaja la protección diferencial. ¿Sí? La protección diferencial trabaja justamente con la corriente de fuga, que es la que tantas veces hemos hablado. ¿Sí? La corriente de fuga, que sería la corriente que se va por tierra. ¿Se entiende hasta acá? Porque me quedan 2 minutos. Y hablé tanto que ya no sé si los mareé o más o menos se va entendiendo la idea. Sí, más o menos sí. ¿Sí? Pero si no tenés tierra, el disyuntor salta igual, ¿o no? El diferencial. Va a saltar cuando toques vos la fase. Te da una patada, digamos. Te vas a comer la patada. En el otro caso, no te comes la patada, porque ya la fase se puso en contacto a tierra a través del elemento metálico o lo que fuera, y la puesta a tierra. Y ahí es cuando se saca. ¿Cómo, Juan? Y ahí es cuando se saca el disyuntor. Claro, cuando el clásico empieza a puentear el disyuntor porque está todo el tiempo saltando, es porque, bueno, no, si a nadie lo quedó pegado y está saltando. Claro, pero está saltando porque justamente está tocando alguna de las partes metálicas, generalmente, está haciendo contacto con la tierra, ¿sí? Entonces, está a potencial esa parte metálica, por eso está saltando, pues está yendo por fuga. ¿Tá? Por eso nunca hay que puentearlo al disyuntor. Sí, sí. Bueno, salimos, ¿sí? Pues ya me queda menos un minuto, vuelvo y les explico un poco el funcionamiento del disyuntor. Dale. Dale.